Hola, hola, bienvenidos a Tesis. Hola, Richard. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Bien? Bien, feliz. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el tema de la celiaquez. ¿Qué es ser celíaco y todo lo que deviene con esta enfermedad? Y también vamos a hablar de la hipertensión arterial y todo lo que deviene de este tipo de pacientes que son muchísimos, no están detectados y los que están detectados están mal medicados o no controlados. Uf, Así vamos que, a informarnos de todo. Dale, vamos. Bueno, Richard, estamos acá con el doctor Gabriel Lapman, él es cardiólogo y vamos a hablar de hipertensión. ¿Qué será eso? Hola, Doc. ¿Cómo va? Un gusto, un placer. ¿Qué es la hipertensión en realidad? Bueno, la hipertensión arterial es cuando se nos eleva la presión de nuestras arterias, porque el corazón tiene que hacer demasiada fuerza para expulsar la cantidad de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta y a toda la economía, o sea, a todo nuestro cuerpo. Y generalmente se asocia no solo la presión arterial individual, sino a múltiples factores de riesgo. Si bien hay algunas causas que son monogénicas o causas primarias de hipertensión arterial, o sea, secundarias de la presión arterial, la causa más frecuente es la causa primaria, que es la esencial, que desconocemos, pero que tiene una relación con nuestros genes, con nuestro estilo de vida, con lo que comemos, con lo poco que dormimos, y normalmente consideramos que la presión arterial tiene que estar por debajo de 140 de sistólica y 90 de diastólica. Y cada vez las guías van diciendo que tenemos que tener un poquito menos. ¿Por qué? Porque tener por encima de 140-90 persistente se asocia a eventos cardiovasculares. Bueno, perdón, para pasarlo al llano. Entonces, el motor, que es el corazón, bombea a una presión que mis arterias no lo soportan. Eso es la... Claro, la presión arterial es justamente la fuerza que tiene que hacer ese corazón para sacar la sangre de la economía. Si las arterias están muy flexibles, jóvenes o gente sin factor de riesgo, no hay hipertensión arterial. De hecho, vas a poblaciones indígenas y no tienen presión arterial alta. En cambio, en las sociedades occidentales en las que se van haciendo cada vez más rígidas las arterias porque acumulamos factores de riesgo, esos son colesterol, diabetes tipo 2, sedentarismo, tabaquismo. El cañito se hace cada vez más rígido y el corazón tiene que hacer más fuerza y eso eleva la presión arterial sistémica para que pueda llegar la sangre a todos los tejidos y eso se acompaña con se oxigena complicaciones. A través de ¿no? Claro, eso oxigena a todas nuestras células, que es la base, porque en realidad cómo llega los nutrientes a las células, obviamente la alimentación, pero el torrente sanguíneo es cómo llegan los nutrientes, que principalmente es el oxígeno, ¿no? A todas nuestras células de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Y cómo se diagnostica, diríamos, la Bien, hipertensión arterial? es muy importante tomársela porque le decimos el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque si no te la tomás no sabés que tenés presión arterial. Si bien hay algunos síntomas, pero son muy poco característicos. Entonces nosotros le tomamos la presión con un esfingomanómetro en el consultorio y tiene que ser como mínimo 3 mediciones, porque muchas veces la primera es reactiva. Y a veces incluso podemos medirlo hasta 4 veces. Generalmente sentado en el brazo por encima del pliegue del codo. Y ahí lo que hacemos es auscultar, ¿sí? No es automático obviamente auscultar y ahí cuando nosotros subimos el esfingomanómetro lo que sucede es que desaparece el pulso y cuando empieza a aparecer el pulso es la máxima. Y después a medida que va bajando ya queda, digamos, todo y ahí sería la mínima, digamos, ahí es donde es máxima y mínima, que es la presión arterial que típico conocemos nosotros, ¿no? Ahora se usan muchos tensiómetros automáticos, ¿no? Sí, son los recomendados. Son los recomendados, pues están validados y son los que sirven para tener una medición precisa de la presión arterial. ¿Y esto se lo puede hacer uno solito o tiene que ir a la farmacia? Que ahora no está esta ley que en todas las farmacias se puede tomar la presión, ¿es así, Richard? Sí, digamos, los farmacéuticos tomamos la presión y estamos colaborando con todo el equipo de salud, obviamente, para hacer, porque digamos, así como bien el doctor lo dice, lo fácil que es diagnosticar, tenemos el 50% de la población argentina que tiene hipertensión no está diagnosticada, entonces... Sí, hay un porcentaje muy alto de la población argentina con hipertensión arterial y hay otro problema.
aunque vos sepas que sos hipertenso, un alto porcentaje de la población no la tiene controlada, a pesar de tomar las medicaciones correspondientes. 2 de cada 10, si no me equivoco. Sí, doctor. aproximadamente. Es altísimo. Sí, 2 recién están controlados de 10 que se sabe que es hipertenso. Exactamente. Eso quiere decir de que la principal causa de muerte en el mundo actualmente es la enfermedad cardiovascular. Y el principal factor de riesgo es la hipertensión arterial. Entonces, ¿qué te puede dar la hipertensión? Te puede dar daño en los ojos, te puede dar ACV, te puede dar enfermedad renal crónica, te puede dar insuficiencia cardíaca, aumento del tamaño del corazón. Entonces, la hipertensión arterial sumado a otros factores de riesgo detonan una enfermedad cardiovascular a los 50, 60 años que lamentablemente es completamente prevenible. O sea, ¿a partir de qué edad deberíamos ir a tomarnos la presión, ya sea en la farmacia, ya sea en nuestro médico, o si alguien la puede hacer solito, se compra el aparato? No sé cómo se llama eso. Mira, ya casi hay más consenso de que todos los pediatras tienen que tomar la presión arterial y hacer chequeos, porque lamentablemente los hábitos en la niñez también son muy dañinos. Entonces estamos viendo, yo veo pacientes de 20 años, 18 años con ya tratamiento para la presión arterial. Estamos hablando del tratamiento farmacológico. Inicialmente, cuando hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial, si no es muy alta, lo que tenemos que hacer son 3 meses de cambios en el estilo de vida. Alimentación, ejercicio, descanso, conectividad. Si eso no mejora, vienen las medicaciones. Entre las medicaciones tenemos las más frecuentes que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los IECA o ARA2, o los vasodilatadores como los bloqueantes cálcicos, generalmente la combinación. Y la tercera combinación son los diuréticos, que lo que hace es hacerte orinar más. Entre esas 3 drogas, normalmente la presión se tiende a normalizar, pero siempre con cambios en el estilo de vida. No es que vos podés ir y comerte un asado, tomar vino, comer jamón crudo, lo que hacen mis pacientes, y tomarse la pastillita de la presión. No te va a hacer absolutamente nada. Por eso la tasa de control es tan baja y los eventos aumentan. Infartos, insuficiencia cardíaca. Y eso hay que manejarlo muy, muy bien. Educando mucho. Y ahí los farmacéuticos juegan un rol fundamental, porque generalmente el paciente me dice, no tengo tensiómetro, ¿qué hago? Y andar a la farmacia y tomate la presión, porque verdaderamente te lo toma un familiar o te lo toman con un tensiómetro que no está validado, tampoco sirve de mucho. Y a veces, también otro tema, muchos van a una guardia y le dan ahí un diurético endovenoso y le bajan de golpe la presión. Y eso tampoco está bien. Bajar mucho tampoco es bueno. O sea, la presión alta no es buena, pero después lo que tiene es una curva J, que si baja mucho la presión, tampoco es bueno porque puede haber un ACV isquémico, por ejemplo, un síncope, un desmayo. ¿Y este tipo de pacientes adhieren fácilmente al tratamiento o son abandonadores del tratamiento? Y bueno, normalmente el típico paciente es hombre, muchas veces, viene con la mujer y ya de entrada le dice, ¿qué tomo para la presión a la mujer? La mujer tiene que saber lo que él toma. O sea, muy pocas veces el hombre sabe las pastillas que toma, por eso es muy importante el cuidado en el hombre de la salud, que generalmente no va al médico. Y la adherencia a veces es muy poca, por eso lo que se trata de utilizar es fármacos de larga duración si tenemos que tratar farmacológicamente. ¿Por qué? Porque si tomas una mañana y otra noche, generalmente la de la noche se la olvidan. También cuando se van de vacaciones. Cuando se van de vacaciones, la gente como dice, no, bueno, me tomo una pausa de todo, de la medicación, y no es así. La presión arterial es continua, entonces la variabilidad es muy importante. Algunos estudios que también pedimos, aparte de tomar la presión, son la presurometría de 24 horas, eso es muy, muy importante, un laboratorio general, porque de esa manera vemos si tiene colesterol, si tiene diabetes. Tenemos que ver todo el bosque. También le pedimos un ecocardiograma, un electrocardiograma para ver el tamaño del corazón, si hay una arritmia asociada, un ecodoppler de vaso del cuello, porque es muy importante ver si hay depósito de colesterol, que son todos detonantes de riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular se mide a 10 años. Es muy importante en estos pacientes valorarlo. ¿Y hay algún síntoma externo de que la persona tiene presión alta? O sea, que yo puedo ver visible. Bueno, hay algunos síntomas que te dice, por ejemplo, que tiene cefalea o que tiene alguna conjuntiva roja que le pasó en algún momento, que es un sangrado subconjuntival, que es raro. Pero lo más importante son los daños de órgano blanco subclínicos. Por ejemplo, si un paciente viene y yo veo un poquito grande el corazón y él no sabe nada, pero eso puede ser por la presión. Si yo en la orina veo microalbuminuria, es posible que tenga algún pequeño daño renal. Pero todo esto con estudios. Con estudios, por eso el asesino silencioso. Chequear la presión arterial una vez al año, tener una medición y saber nuestros valores, conocer nuestros valores, realmente eso nos va a favorecer muchísimo el pronóstico de la enfermedad.
Y eso que dijo el doctor también lo explicó, digamos, los chequeos que hay que hacerse se hacen en un solo día. El chequeo preventivo, es decir, que uno puede pasar un medio día en un sanatorio y tenés el chequeo para todo el año y es súper preventivo. Es decir, básicamente sangre, ecocardiograma, a veces haces el ecodoppler, una ergometría, una ecografía renal para ver si los riñones están un poco chicos. Y aparte la parte de la genitalidad, ¿no? El Papa Nicolau y todas las cosas que tienen las mujeres y los varones también, la próstata, depende de la edad. Muy importante. Bueno, muy interesante. Bueno, muchas gracias, Doc. Gracias a ustedes. Vamos, dale. Richard, vamos a hablar sobre el tema de celiaquía. Estamos con María de la Paz Temprano, nutricionista. Hola, María de la Paz. Hola, ¿cómo están? Un gusto tenerte. Un placer para mí. ¿Qué es ser celíaco? ¿Qué significa? ¿Qué significa ser celíaco en la actualidad? Es uno de los trastornos relacionados al trigo, porque hoy no podemos hablar únicamente de ser celíaco, existen otros trastornos como la intolerancia al trigo y la sensibilidad, pero la enfermedad celíaca es un desorden sistémico, ¿sí?, que afecta a muchos órganos, que se da en personas que tienen genes que predisponen a ser celíaco y que es en algún momento de la vida, porque consumimos gluten desde que tenemos aproximadamente 6 meses, se desencadena una respuesta inmunológica y se daña el intestino. Y puede manifestarse a través del intestino con diarrea, constipación, gases, distensión, que era lo que veíamos antiguamente, con pérdida de peso. Pero en la actualidad, como ya no es solo una enfermedad del intestino, sino que está vinculada con todos los órganos, puede expresarse en la piel en forma de dermatitis herpetiforme, que son unas bolitas con agua. En las mujeres también se ve osteopenia u osteoporosis, infertilidad, abortos espontáneos a repetición, alteración de algunas enzimas del hígado. Y la enfermedad celíaca tiene como tratamiento la alimentación sin gluten. No podemos decir que la enfermedad celíaca se cura, sino que se trata. Perfecto. Y cuando decís que se trata es ya, nunca más ese paciente debe, digamos, incorporar en su dieta gluten. Totalmente. La alimentación sin gluten debe ser estricta y para toda la vida, incluyendo lo que son las fuentes de gluten, como el trigo, avena, cebada y centeno. Y el famoso TAC que aparece. El TAC, el logo que vemos en el supermercado. Y también el celíaco tiene una sensibilidad muy específica a pequeñas cantidades de gluten. En la industria se utiliza mucho el trigo como aditivo alimentario, ¿sí? Como conservante, como espesante. Claro. Entonces, hay que chequear muy bien qué es lo que uno va a comer. Claro. Aglutinante, ¿no? Es como que le ponen comida para que se junte más y para que parezca con mayor volumen. Eso es lo que genera el gluten, le da volumen a la masa. Y nosotros quizás vamos al supermercado y decimos, ¿cómo una yerba va a tener gluten? Porque se utiliza el trigo como aditivo alimentario quizás para agilizar los procesos de secado. Claro. O quizás para dar volumen en fiambres. Entonces por eso es importante que el celíaco controle las marcas de todos los alimentos que consuma, como así también la contaminación cruzada, ¿sí? Porque tenemos que ser muy ordenados para almacenar los alimentos, siempre por encima lo del celíaco. Claro, que no haya contaminación. Que no haya contaminación. Pero entonces, frutas, verduras, perdón, Richard, frutos, verduras, carnes, eso no tiene ningún problema. Libre, huevo tampoco. Bebidas alcohólicas. Bebidas alcohólicas hay que controlar las marcas. Por suerte estamos muy avanzados y tenemos un montón de marcas permitidas. ¿Gaseosas? Gaseosas también. También hay un montón de marcas permitidas. Tenemos el ANMAT, el Instituto Nacional de Alimentos, que lo que hace es analizar todos los alimentos que están en las góndolas y son los encargados de ponerles el símbolo sin TAC. No se los pone la empresa, sino que tienen un registro por el Código Alimentario Argentino. Entonces hay una página online de ANMAT donde dice listado de alimentos libres de gluten. Entonces el celíaco va ahí de forma online y se fija, por ejemplo, quesos untables, determinadas marcas. Por ejemplo, yerba, determinadas marcas. Té o mate cocido, determinadas marcas. Gaseosas, bebidas alcohólicas, todo.
de esa manera. Con medicamentos también pasa lo mismo, digamos, porque la paciente puede tomar medicamentos que también tienen que ser libres de gluten, claro. ¿Sí? Totalmente. Por los excipientes. Totalmente. Por lo que sabemos en la industria farmacéutica, usted sabe mucho más de lo que sé yo, pero cada vez se utiliza más excipiente de maíz y menos de trigo, sí. Pero todavía siguen existiendo medicamentos que utilizan excipiente de trigo, por lo cual todo celíaco debe controlar los medicamentos y hay que tener mucho cuidado en la consulta, porque hay medicamentos que no son tomados por el celíaco como medicamentos. Por ejemplo, las pastillas anticonceptivas. Y son las principales que utilizan excipiente de trigo. ¡Qué bárbaro! Uno nunca lo hubiese pensado, que hay tantas cosas que... Claro, porque en pequeñas dosis ya es un trastorno para el paciente. Totalmente. Y también en la limpieza de los ingredientes que se cocina, digamos, en una familia, tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Sí. Yo siempre digo, hay que ser cuidadoso, pero no hay que ser obsesivo, porque si no generamos una hipervigilancia que limita la calidad de vida de la persona. Entonces, hay utensilios que se pueden compartir, platos, vasos, cubiertos. ¿Qué no vamos a compartir? Una tostadora eléctrica, el colador, las tablas si yo voy a empanar algo. Pero después si tengo una asadera que no tiene ranuras y que no es de mi bisabuela, o una olla y está bien limpia, con una limpieza común, agua, detergente, se puede compartir. Si hay una persona en la familia celíaca, ¿eso quiere decir que tenemos una carga genética? ¿Es genética la celiaquez? Sí. ¿O está latente el gen y se desarrolla por algo externo? No, el celíaco tiene más predisposición, el familiar celíaco tiene más predisposición, puede tener el gen como no puede tenerlo. Lo más probable es que lo tenga, pero no quiere decir que vaya a desarrollar la enfermedad celíaca. ¿Es un grupo de riesgo? ¿Tiene más posibilidades? Sí. Son personas que no deben eliminar el consumo de gluten, sí, aunque sea en mínimas cantidades, porque muchas veces se ve en las casas que toda la familia hace la alimentación sin gluten y eso es contraproducente porque puede enmascarar una posible enfermedad celíaca. Entonces lo que se recomienda es que no dejen de consumir gluten y cada 2 años se tienen que hacer los anticuerpos, que son los que me dicen hay respuesta inmunológica, hay una persona que... Ese es el diagnóstico, así se diagnostica. Así se hace el screening, el tamizaje con los anticuerpos. Nosotros tenemos algún signo o algún síntoma, caída de cabello, piel seca, uñas quebradizas, anemia, infertilidad. Voy al médico que corresponde y hoy por suerte los profesionales de la salud ya relacionan los síntomas extraintestinales con la enfermedad celíaca y les piden estos marcadores en sangre que se llaman anticuerpos y si estos anticuerpos dan positivos, la probabilidad es altísima y para confirmar todavía en Argentina y en el mundo en adultos necesitamos la biopsia del intestino que se hace a través de una endoscopía y se evalúa. Perfecto. Y esto es lo mismo para hombres que para mujeres, para niños que para adultos. ¿No hay diferencia? En realidad, en cuanto al tratamiento, el tratamiento es el mismo, pero sí la prevalencia es diferente. En Argentina y en el resto del mundo, 1 de cada 100 personas son celíacos, pero 2 cada uno son mujeres. Es más prevalente en las mujeres. ¿Sí? ¿Quiénes son grupos de riesgo? Bueno, son grupos de riesgo, en este caso las mujeres, son grupos de riesgo los familiares de celíacos y son grupos de riesgo todas aquellas personas que tengan enfermedades autoinmunes. Porque la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune. Después tiene un tratamiento que es la alimentación sin gluten y se transforma en una condición que afecta mucho en lo social por las limitaciones que tiene que ver con la alimentación, por eso es tan importante el seguimiento con especialistas. Pero sí hay más mujeres que hombres, es 2-1 la relación. Perfecto, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, no, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, ya volvemos. Dale.
Simmons, descansá en primera clase. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para las mamás, el tema de la alimentación infantil y cómo reemplazar algunas comidas no tan sanas por otras un poco más sanas, ¿no? ¿Cómo estás, Marlene? Hola, Ricardo, ¿cómo andás? Bueno. Sí, vamos a hacer algunos reemplazos de alimentos que mayormente consumen en la etapa de la niñez. ¿Cuáles son esos alimentos? ¿Por qué los reemplazaríamos? ¿Porque no son tan saludables? Porque arranquemos con los valores. Hay 4 de cada 10 niños tienen sobrepeso o obesidad. Esto cada vez va en aumento y no solamente la obesidad, porque lleva aparejado otras patologías como diabetes, hipertensión, insulino resistente. Entonces es importante desde niños empezar a modificar hábitos. Hoy hay un bombardeo de alimentos que sí, está bueno a veces darle al niño porque tampoco tenemos que someterlos a una dieta estricta, pero sí ir enseñándoles de a poquito con alimentos un poco más saludables, con mejor calidad nutricional. Que aprendan a comer mejor. Tal cual, sí, y se vayan acostumbrando también, porque a veces cuando desde niños van manejando unos hábitos con hamburguesas, papas fritas, chocolatadas, entonces el nene ya después les cuesta más modificar esos hábitos. ¿Qué cambios podríamos hacer? Bueno, yo seleccioné algunos alimentos que mayormente consumen, como por ejemplo los cereales. Los cereales siempre, bueno, por supuesto, ven color, ven dibujitos, entonces es llamativo para el nene, pero tienen bastante cantidad de azúcares. Estaría bueno reemplazarlos por algún tipo de cereal sin azúcar. Esto podríamos darle, por supuesto, en desayuno, en meriendas, en colación, incluso cuando llevan al jardincito con algún, ya sea alguna bebida láctea, algún yogur descremado. De esa manera ya estamos restando lo que sería azúcares, más que nada. Perfecto. Por otro lado tenemos lo que serían galletitas, dulces, todo lo que sería productos de bollería, pastelería, medialunas, facturas o las galletitas. De esta manera podríamos reemplazar con alguna galletita de avena que podríamos hacerla en casa, simplemente mezclando avena y una banana. La pisamos y ya tenemos, para darle un poquito de sabor, podríamos ponerle algunos chips de chocolate amargo, por ejemplo, y ya lo hacemos en 5 minutos en casa y ya estamos dándole mucho más calidad. saludable que eso. Que los dulces, tal cual. Además, puede ser hacerlo con el chico que te ayuda a hacerlo y también se entusiasma. Sí, muchas veces hacen eso, que lo ponen al nene, entonces ya es un momento también de distracción para el nene y ya tiene sus galletitas más saludables. Por otro lado, también tenemos lo que serían, bueno, las chocolatadas, que les gusta muchísimo. También tenemos bastante cantidad de azúcar. Podríamos reemplazar con cacao amargo, por ejemplo. Entonces utilizamos leche, le hacemos la chocolatada en casa, que sería un poco más saludable que los que consumimos o los compramos ya hechos. Lo mismo con los postrecitos, por ejemplo. Hay muchos que tienen algunos chocolates, confites que vienen con el postre. Estaría bueno reemplazarlo por algún tipo de yogur sin azúcar o con cereales también, que vienen con cereales que no sean endulzados más que nada. Lo mismo también, bueno, a veces dicen, bueno, no le doy azúcar, ¿le puedo dar edulcorante? Esto también es una pregunta que hacen muchísimo. A los niños no se recomienda edulcorante, más que nada por el tema de la palatabilidad. Ellos se van adaptando. Si nosotros de nenes le damos edulcorante, siempre va a ser mucho más dulce que el azúcar. Entonces el nene se va a acostumbrar a ese sabor muy, muy dulce y después va a requerir más dulce. Tal cual, después no le va a encontrar sabor a los alimentos. Entonces es preferible no darles edulcorantes de ningún tipo. Por otro lado también tenemos lo que serían los jugos, todo lo que serían jugos que vienen envasados. También podríamos reemplazarlo por una fruta o incluso hasta podríamos hacerle un licuado. Siempre que si utilizamos naranja o cualquier fruta cítrica, tenemos que incorporar la fibra, porque de esta manera evitamos aumento de glucosa en sangre. Entonces siempre o darle entera o hacerle algún licuado y de esa manera incorporamos la fibra. Perfecto. ¿Qué otra cosa también? Y la comida chatarra, digamos. Exacto, ¿Cómo reemplazamos esto? Bueno, eso siempre por comidas elaboradas en casa, no queda otra, siempre todo lo que sería pizza, papas fritas o los snacks también, siempre tratar de evitarlos o en realidad no darlo tampoco con tanta frecuencia, que a veces, como siempre digo, no prohibirle, porque de esa manera lo asustamos, esto no, esto sí, sino tratar de moderar, siempre intercambiando con alimentos de mejor calidad nutricional.
Perfecto. Bueno, y eso ayudado con una actividad física, que no hagan tan sedentarios los chicos. Por supuesto, siempre acompañado de movimiento. De movimiento. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Buenísimo, ¿eh? Hay que saber identificar bien si una persona es celíaca, si la persona en la familia tiene ese padecimiento, qué tipo de tratamiento va a tener que hacer, cómo es el tratamiento familiar, muy interesante. No, y qué sencillo, que se soluciona con la dieta. Con la dieta, es sencillo, ¿no? Entre comillas, porque sí es una difícil persona que se va a dedicar a tener que hacer esa dieta toda la vida. Sí, ¿no? pero con eso se soluciona. Sí, es increíble. Es increíble. Sí. Y con el tema de la hipertensión arterial, enfermedad silenciosa, 2 de cada 10 que están realmente controlados nada más. Alarmante. Es alarmante, es muy pocos médicos tomando la presión, muy pocos. En la farmacia se toma la presión, perfecto. es decir, que la gente se controle porque me parece muy importante porque se diagnostica con la toma de presión. Así de fácil. Yo, autocrítica, no sé mi presión alta y mi presión baja, hay que saberla. Cada uno tiene que saber su presión. Acá voy directo a la farmacia a tomarme la presión. Bueno, gracias, Richard. ¿Nos vemos la próxima? Dale.